Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. El día de hoy estaremos conversando un poco sobre el funcionamiento de las herramientas generativas y los asistentes inteligentes. Les propongo que abordemos el tema iniciando con una pequeña introducción, luego retomando características y fundamentos de la inteligencia artificial. También vamos a reconocer qué son esos asistentes inteligentes y esas herramientas generativas. Vamos también a conversar un poco sobre esa historia y la evolución que ha tenido la inteligencia artificial a lo largo del tiempo para ya adentrarnos a una segunda etapa donde vamos a ver cómo funciona la IA generativa, o sea, cómo aprende la IA generativa, cómo tramita esa gran cantidad de datos. También estaremos familiarizándonos un poco en cómo preguntarle a la IA de acuerdo pues como a lo que yo quiero. Y finalmente vamos a reconocer algunas aplicaciones en el ámbito educativo, cómo llevar todas estas herramientas a nuestra aula de clase. Les propongo entonces que el día de hoy iniciemos con una pregunta. La pregunta sería, ¿cómo puede una inteligencia artificial escribir, explicar o apoyar procesos de aprendizaje? Esta pregunta la traigo a propósito de todas las dinámicas que se han venido dando en torno al uso de la inteligencia artificial, y es que constantemente nosotros utilizamos la inteligencia artificial para realizar consultas, para realizar planeaciones, para realizar artefactos o recursos que sintetizan información, incluso para preguntar cuestiones emocionales o datos curiosos. Realmente la utilizamos en muchos aspectos de nuestra vida, pero muchas veces de las que nosotros utilizamos estas herramientas, el uso se limita a lo meramente instrumental. No pensamos el trasfondo, o muchas veces no comprendemos realmente cómo funcionan estas herramientas y más aún cómo o cuáles son sus implicaciones implicaciones pedagógicas, implicaciones en nuestras aulas de clase. Entonces, por esto, el día de hoy vamos a abordar estos aspectos, vamos a ahondar un poco en cómo funciona y precisamente qué posibilidades ofrecen estas herramientas en el ámbito educativo. Bueno, para empezar con todo el tema del funcionamiento, vamos a reconocer un poco algunos conceptos que vamos a ver a lo largo de la presentación o de la clase del día de hoy. Inicialmente tenemos la inteligencia artificial. Sánchez nos dice que la inteligencia artificial se define como un campo de estudio que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje o la toma de decisiones. Entonces, en este punto, la inteligencia artificial lo que busca es que las máquinas puedan realizar acciones o prácticas que son propiamente de una persona, como reconocer información, aprender, pues aprender de la experiencia y del error. También responder ante ciertas situaciones específicas. Por ejemplo, cuando una aplicación reconoce una imagen o nos recomienda un contenido específico o nos responde una pregunta o una indicación, está utilizando la IA. Entonces, dentro de este campo vamos a encontrar el Machine Learning o aprendizaje automático, que es una de las formas como la IA aprende ciertos patrones o cierta información. Dentro de el Machine Learning permite que el sistema aprenda a partir de datos, pero también el Deep Learning, que es aprendizaje profundo. Ya en este punto, el procesamiento de la información es un poco más complejo, pero entonces devolvámonos un poco. ¿Cómo se da ese aprendizaje automático? Este aprendizaje automático es un poco más sencillo. Funciona como cuando una persona aprende a partir de ejemplos, a partir de etiquetas. Por ejemplo, cuando le damos a la IA o le identificamos a la IA fotos de perros y gatos. Por ejemplo, tenemos fotos de perros y fotos de gatos.
Entonces vamos a empezar a etiquetar, este es un perro, este es un gato, tiene ciertas características, entonces vamos etiquetando ciertas imágenes y a lo largo de ese ejercicio la IA va a empezar a reconocer qué características tiene cada uno, qué características tiene el gato y qué características tiene el perro, y posteriormente va a lograr identificar esas imágenes por sí sola. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos también en nuestro smartphone o nuestro celular. Tenemos Google Fotos. Google Fotos tiene esta herramienta que inicialmente yo tomo una foto y puedo indicarle a Google Fotos que acá está Peranito, acá está Sutanito y acá está mi perrito. Entonces inicialmente le doy estas etiquetas y posteriormente él ya va a empezar a reconocer en las fotografías que yo tome a esas personas. Entonces, si de pronto sale una persona nueva, pues puedo agregarla y ya en la búsqueda, si estoy buscando fotos de esa persona, voy, selecciono la persona y me va a sacar todo el historial y todas las fotografías que tomé y que esa persona está allí incluida, incluido algunos animales, perros y demás. Entonces, con esto eh, vamos a ver que no es que le demos todas las instrucciones a la inteligencia artificial, sino que le damos algunos datos, algunas etiquetas. Y a partir de eso va aprendiendo, pues va aprendiendo un patrón. Ahora bien, con el aprendizaje profundo ya es un caso un poco más complejo y es porque la deep learning es una forma como más avanzada de utilizar modelos. De hecho, tiene o trabaja con una red neuronal que asemeja a las redes neuronales de los seres vivos y allí permite procesar información más difícil, como reconocer rostros, entender el lenguaje e interpretar imágenes. Podemos ver que, por ejemplo, Google Fotos tiene esas dos. Inicialmente reconoce esta, esta, estas fotografías y luego pues puede reconocer esos rostros, entender pues como el lenguaje. Ya allí, para este entendimiento del lenguaje, eh, comprende situaciones más complejas. Entonces, a partir de esto surge como la inteligencia artificial, más aún como la conocemos hoy en día. Entonces, primero, lo que hace el aprendizaje automático es que reconoce esas etiquetas y va aprendiendo a partir de esa información. Ya el aprendizaje profundo reconoce diferente información y diferentes situaciones que yo le voy proporcionando o que se encuentran en la web. Esta IA generativa tiene varias aplicaciones. Tenemos asistentes inteligentes, chatbots y herramientas educativas que más adelante vamos a abordar un poco sobre ellas. Vamos entonces a profundizar un poco sobre qué son esas herramientas inteligentes y qué son herramientas generativas para diferenciarlas. Entonces vemos que DeSantis nos dice que los asistentes inteligentes pueden entenderse como interfaces conversacionales que permiten la interacción entre humanos y los sistemas computacionales. Esta interacción se da de manera muy natural, en un lenguaje natural y mediante texto o voz. Entonces, estas herramientas nos permiten comunicarnos con la tecnología como si estuviéramos hablando con mi mejor amigo o con una persona y no con tantos códigos, con etiquetas o con comandos como anteriormente se hacía. Entonces, vamos a plantear un ejemplo. Cuando yo le digo a la IA que me explique cierto tema en términos de coquito, entonces ellos no, o la IA no va a necesitar unos comandos técnicos ni opciones prediseñadas, sino que puede formular. Nosotros formulamos esta pregunta de manera natural, como nos salga, el sistema interpreta esa intención y genera una respuesta acorde a lo que se espera. Esto justamente caracteriza a los asistentes inteligentes porque permiten tener como una conversación más cercana, más flexible y más tipo conversacional.
Por otro lado, las herramientas generativas se enfocan en la creación de contenidos. No solo responden a preguntas, sino que pueden producir textos, pueden producir imágenes, actividades, materiales a partir pues como de las indicaciones que nosotros le demos a esa inteligencia artificial. Por ejemplo, le digo a ChatGPT, quiero una guía de aprendizaje que esté enfocada en el ciclo del agua o que esté enfocada en la fotosíntesis. Entonces, lo que hace esta inteligencia o esta herramienta generativa es que retoma información acerca de esa actividad o temática. En este caso, interpreta como esa solicitud y a partir de esa interpretación crea contenido nuevo. Entonces, no solo nos entiende la indicación o nos está respondiendo, sino que procesa esa información y va creando ese material que nosotros le estamos pidiendo. Es importante tener acá en cuenta que muchas de las herramientas que tenemos hoy en día utilizan estas ambas funciones, tanto de asistentes como de herramientas generativas. Por eso es que nosotros podemos navegar, realizar preguntas, crear contenidos, crear imágenes, incluso crear podcasts. Entonces, por eso es que podemos realizar estas actividades. Vamos entonces a conocer un poco sobre la historia de la inteligencia artificial, y es que estas tecnologías no son recientes, no son nuevas, ya hace algún tiempo se han venido trabajando o se han venido explorando la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo usarla, y todo inicia a partir de Alan Turing. Él propone la idea de que las máquinas puedan pensar. A partir de eso, la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo progresivo a lo largo del tiempo. Vemos que fue acuñado precisamente el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth. También se consolida el campo de la inteligencia artificial como un área de estudio y comienza a desarrollarse en los primeros sistemas capaces de simular ciertos procesos humanos. Por ejemplo, ELIZA. ELIZA es uno de los primeros chatbots que simulaba conversaciones terapéuticas a partir de patrones de texto. Aunque el funcionamiento de ELIZA era limitado, marcó un punto de partida en la interacción entre los humanos y las máquinas. Con el paso del tiempo se ha generado un avance. Podemos ver que acá hay un hueco entre 1966 y 2011. No quiere decir que en esta época no haya pasado nada o no se haya desarrollado la inteligencia artificial. De hecho, entre los años 60 y los 70 se empezaron a realizar muchos proyectos con apoyo gubernamentales, lo que impulsó significativamente la investigación pues como de la inteligencia artificial. Pero en los años 70, entre 70 y 80, toda esa inteligencia, todos esos proyectos de inteligencia artificial atravesaron lo que se conoce por inviernos de la IA. Entonces es un periodo donde disminuyó muchísimo la financiación, el interés de estos proyectos, debido a que los resultados no eran lo que se esperaba, o sea, no cumplieron las expectativas que inicialmente tenían. Entonces, esto se debe a diferentes factores. Uno, los avances tecnológicos de la época no permitían, por ejemplo, esta interacción que hoy en día tenemos con las inteligencias artificiales, y no tampoco generaba un lenguaje muy natural como el que lo tenemos en la actualidad. Entonces ya vemos que para la actualidad el uso de la IA en diferentes campos o disciplinas es casi que utilizado, o sea, lo utilizamos para todo, lo utilizan en educación, en salud, en ingeniería y demás. Realmente la inteligencia artificial es hasta utilizada para las búsquedas más básicas, pero a partir de ese uso se ha abierto o se han planteado diferentes cuestiones éticas y sociales, porque hoy en día estamos llenos de algoritmos, todo el tiempo nos están revisando, somos datos prácticamente. Entonces acá se abre diferentes cuestiones éticas de seguridad de la información,
de qué tanto nosotros le estamos otorgando a esas inteligencias artificiales. Estos temas pues vamos a abordarlos más adelante en otros espacios. Bueno, entonces vamos a ver cómo funcionan estas inteligencias o estas herramientas. Estas herramientas o inteligencias artificiales funcionan a partir del análisis de datos, de grandes volúmenes de datos. Dicho de forma más sencilla, estas herramientas han sido entrenadas con mucha información, como libros, textos, páginas web, conversaciones que nosotros mismos hemos tenido con las IAs, y a partir de toda esta información aprenden a cómo usamos el lenguaje. Por ejemplo, aprenden que después de ciertas palabras suelen aparecer otras, o que ciertas ideas se explican de determinada manera. Cuando una persona hace una pregunta, el sistema lo que hace es que no solo busca una respuesta exacta, sino que analiza lo que se le está pidiendo, intenta construir una respuesta basándose en esos patrones que ha aprendido a partir de las etiquetas o a partir de la información que encuentra disponible. No es como Google, sino que, por ejemplo, si un estudiante o si nosotros escribimos que nos explique algún tema en específico, lo que hace la herramienta es que reconoce el tema, identifica que se trata de una explicación, porque le estoy pidiendo que me explique algo, y genera una respuesta coherente a partir de lo que ha aprendido con esa base de datos. Entonces, en este punto también es importante entender que la IA no comprende la información, a pesar de que tiene como ese reconocimiento de patrones y que lanza la mejor respuesta que es posible. La IA no comprende la información como lo haría el ser humano, es decir, no sabe que la fotosíntesis, pues no sabe de la fotosíntesis en sí, ¿no? O sea, no sabe cómo se da la fotosíntesis, sino que predice qué palabras deberían aparecer en una explicación de fotosíntesis, una respuesta adecuada. Por eso decimos que el funcionamiento de estas inteligencias artificiales son probabilísticos, o sea, la respuesta se genera a partir de la que más probabilidad tenga para ser correcta, para estar allí como indicación o como respuesta. Vamos entonces a aprender, ya que reconocemos un poco de esos patrones, vamos a reconocer cómo aprende la inteligencia artificial. El aprendizaje se basa en algo llamado aprendizaje automático o machine learning, que estuvimos hablando un poco de él. Esta forma es como ellos aprenden a partir de la información que les proporcionamos. Entonces, este aprendizaje puede darse de diferentes formas. Tenemos el aprendizaje supervisado, que es ese aprendizaje que veíamos, por ejemplo, en Google Fotos, donde la máquina analiza datos, que se encuentra los datos y encuentra patrones por sí misma. O sea, inicialmente realizamos como una etiqueta de datos y posteriormente va analizando y ya lo puede hacer solo. Segundo, tenemos el aprendizaje no supervisado. Este aprendizaje ya va a entrar ya son datos que no tienen como una respuesta correcta. Un caso cercano podría ser cuando el sistema aprende a clasificar correos como spam o no spam, porque ya ha sido entrenado con ejemplos y ya han sido previamente etiquetados. También otro ejemplo es las plataformas como Netflix o Spotify, que agrupan contenidos o usuarios según comportamientos similares como los gustos, los hábitos y demás. También encontramos este tipo de comportamientos en la publicidad digital. Entonces los sistemas lo que hacen es analizar nuestros comportamientos y nuestros patrones para mostrarnos contenido relevante o que de pronto nos puede interesar. Tenemos finalmente entonces el aprendizaje semi-supervisado. Este aprendizaje combina funciones de esos dos aprendizajes y clasifica datos. Por ejemplo, YouTube.
YouTube utilizan algunos datos que ya están clasificados y etiquetados, pero también analiza el comportamiento de los usuarios, o sea, qué videos han visto antes y a partir de eso, qué videos le puedo recomendar, o la música o demás. Entonces, de manera similar, también tenemos Google Maps, que establece a partir de datos previos algunas rutas establecidas con información en tiempo real. En otras palabras, muchas de las aplicaciones que usamos diariamente utilizan inteligencia artificial y constantemente están en ese proceso de aprendizaje. Bueno, en este punto y para ese proceso de aprendizaje es muy importante el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, este procesamiento lo que permite es que podamos hablar con la tecnología usando nuestro lenguaje. El lenguaje cotidiano, el que nosotros utilizamos para hablar con otras personas y que posiblemente para hablar con una IA antes no era así porque se daba a partir de códigos o comandos específicos que eran demasiado rigurosos. Entonces, esto representa un cambio frente a la forma en cómo nosotros hablamos con la inteligencia o nos conectamos con esa inteligencia o con la tecnología, porque antes para interactuar con una máquina teníamos que usar comandos específicos, decir instrucciones exactas. En la pantalla estamos viendo, por ejemplo, la primera, seleccione la opción 3 opción 3, cuestionario. O sea, si no seleccionábamos esa opción, no se daba una respuesta. Pero hoy en día podemos decir, quiero un cuestionario sobre fotosíntesis, quiero un cuestionario sobre tal tema o tal libro, le paso el libro y me genera pues como ese cuestionario. El día de hoy podemos expresarnos de forma más natural. Y en este caso no nos adaptamos a la máquina, sino que la máquina se adapta y aprende nuestras formas de comunicarnos. Teniendo ya claro un poco esto, vamos entonces a conversar sobre cómo trabaja o cómo responde un chatbot. Entonces, lo que vamos a ver es que primero el sistema lee lo que escribimos y trata de entender las palabras que usamos. Luego de ello, identifica qué queremos hacer, si estamos pidiendo una explicación, si estamos haciendo una pregunta o si estamos solicitando una actividad. Después, en lugar de buscar una respuesta como lo hace Google, el sistema lo que hace es que predice cuál sería la mejor respuesta posible basándose en lo que ha aprendido y en la información que está disponible en la web. Entonces, finalmente, lo que hace el chatbot es que construye una respuesta y nos muestra de manera natural, en un lenguaje natural, como si fuera una conversación. Entonces, reiteramos, ya en este caso, el proceso que realiza la IA es probabilístico. Entonces, por ello es que es importante tener en cuenta toda esa comunicación porque no responde con certeza absoluta, sino que genera como la opción más viable. Entonces, por ello es importante saber cómo vamos a preguntarle a la IA, o sea, cómo se da, esa comunicación. Y es que el usuario acá deja de ser pasivo para entrar más como un proceso activo. O sea, ya para ser un poco más crítico y analizar qué es lo que nosotros escribimos. Entonces, el papel de los usuarios o de nosotros que utilizamos esas herramientas es esencial. Entonces, y parte de allí, o sea, de todo ese proceso, la calidad de la respuesta que vamos a tener. Entonces, Sánchez nos dice que usar estas herramientas no es solo hacer preguntas al azar, sino que implica un procesamiento más consciente porque primero lo que debemos hacer es tener claro esos objetivos. ¿Qué queremos lograr? Luego formulamos la pregunta o le damos esa instrucción, pero entonces necesitamos hacer una prueba, necesitamos comprobar que esa información sí es lo que nosotros queremos. Y en caso de que no, vamos a hacer un ajuste. ¿Un ajuste de qué? Un ajuste de contexto, un ajuste de coherencia, de relevancia. Podemos decir a la IA que nos pregunte acerca de ciertas cosas para que vayamos desde la generalidad hacia lo específico, que él
reconozca bajo qué contexto estamos hablando y específicamente porque nuestro lenguaje en ocasiones tiende como unas palabras tienden a significar diferentes cosas. Entonces, interactuar con la inteligencia artificial no es solo preguntar, sino que tenemos que aprender a mejorar la forma en que preguntamos. Ya implica reflexionar un poco más sobre lo que nos pasa a la guía, implica pensar, evaluar y ajustar continuamente esos prompts. Más adelante vamos a conocer un poco más sobre cómo preguntarle exactamente a la IA y vamos a reconocer ciertos mensajes, ciertas estructuras, pero entonces inicialmente reconocer el objetivo, realizar pruebas, realizar ajustes y evaluación de esos prompts para tener unas respuestas más acertadas a lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si estamos en un contexto educativo, la idea es que nosotros podamos plantearle, por ejemplo, el nivel o ciclo con el que estamos trabajando, la temática, si tenemos DBA o tenemos algunos lineamientos curriculares, también podemos proporcionárselos ya teniendo en cuenta como todo ese contexto, ya la inteligencia artificial nos puede proporcionar herramientas o materiales más acertados que podemos también ir retroalimentando. Bueno, entonces en ese contexto de educación vamos a ver que sí o sí necesitamos tener un contexto y tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que necesitamos de esa herramienta. Entonces, cuando utilizamos estas herramientas en el ámbito educativo, estas herramientas transforman la forma en que los estudiantes acceden a ese conocimiento y también en que los docentes diseñan sus prácticas educativas. Hoy en día es posible crear materiales, actividades, experiencias de aprendizaje y todo esto se puede hacer de forma más dinámica, más interactiva, de forma más activa. Se pueden combinar diferentes herramientas, entonces eso hace que nuestras clases puedan tener un poco más de dinamismo. Sin embargo, es importante aclarar que estas herramientas no reemplazan la enseñanza, más bien reconfiguran el rol docente, es decir, el docente en este caso sigue siendo quien orienta el proceso, quien diseña las experiencias de aprendizaje y quien ayuda a los estudiantes a usar esas herramientas de manera crítica. Entonces, en otras palabras, la inteligencia artificial no va a sustituir el docente, sino que exige que el docente reconozca más o sea, se prepare para el reconocimiento de estas herramientas y que ese reconocimiento se haga cada vez más de forma reflexiva y consciente, para que integremos todas estas herramientas, estas metodologías a nuestra aula de clase y que nosotros podamos utilizar la IA, pero para mediar el aprendizaje, diseñar experiencias y orientar críticamente el conocimiento, disciplinar y el conocimiento del contexto lo tengo yo como docente. Entonces yo soy el que le voy a dar el punto de partida a las inteligencias artificiales para ellas generar ese contenido. En ese sentido, les tengo por acá algunas inteligencias artificiales que pueden utilizarse o pueden empezar a explorar para esa construcción de recursos, construcción de planeaciones y demás en las aulas de clase. Como les digo, eso es un abrebocas, realmente vamos a trabajar más adelante sobre algunas herramientas más específicas, pero quería dejarles esta invitación. Tenemos Canva para crear infografías, mapas, cartografía social, de hecho tiene una tabla para trabajar colaborativamente. Tenemos a DALL-E, que es generador de imágenes a partir pues como de textos. Tenemos Claude diseña diferentes artefactos a partir de la información que nosotros le proporcionemos. Tiene esquema, líneas de tiempo, cuadros comparativos. Copilot también nos ayuda a elaborar documentos, crear guías y como estas hay muchísimos más que ustedes como profesores pueden seguir utilizando y pueden seguir explorando para la utilización en sus clases. En conclusión, la inteligencia artificial transforma profundamente todas esas formas en las que enseñamos y aprendemos. Entonces, allí está esa puerta abierta para que puedan explorar
y empezar en este camino, pues como a integrar esas tecnologías y asistentes inteligentes. Este recurso cuenta con la licencia Creative Commons, atribución compartir igual.